En los 80s, primero con Belaúnde, después con Alan García, Montesinos trataba de aproximarse al servicio de inteligencia. Su sueño no era ya tener dinero, que lo tenía, tampoco casarse, se había casado, se casa el año 73, joven todavía, 28 años. Y entonces, Montesinos se propone tener poder político, pero en las sombras, ¿no? Seguía muy atentamente los tejemanejes en el servicio de inteligencia. Tiene un general que lo protege o lo consiente, Cucharita Díaz, en los tiempos de Alan García, pero su gran oportunidad ocurre en 1990. Fujimori era un candidato virtualmente desconocido. Y Montesinos era un abogado poderoso y ducho en las artes de corromper a jueces y a fiscales. Es decir, era el gran corruptor en el Poder Judicial en Lima. Sabía perfectamente cuál era el precio de cada juez y de cada fiscal, de cada secretaria y de cada amanuense. Y qué debía hacer para sustraer, robar, hurtar tales y cuales documentos que incriminasen a sus patrocinados. Este era Montesinos. Y va a tener la gran aparición, la gran oportunidad de su vida, cuando a Fujimori en la campaña electoral del 90 lo acusan de evasión de impuestos. Y era verdad. Fujimori y su esposa Susana se habían dedicado durante años a construir casas rústicas, compraban los lotes, los terrenos, construían unas casas precarias y las vendían sin acabados. Y ganaban un buen dinerito, pero no pagaban impuestos, por supuesto. Acusado por las televisiones peruanas, Fujimori, todavía candidato presidencial, de evadir impuestos, busca a un abogado que lo rescate. Un asesor de Fujimori, Francisco Loaiza, que era amigo de Montesinos, era el amigo con el cual Montesinos ve el cadáver de su padre recién suicidado y le pregunta, ¿tú crees que este hijo de puta me va a afectar la carrera militar? Ese amigo, o sea, un amigo cercano, Francisco Loaiza, le dice a Fujimori, yo conozco a un abogado, Montesinos, Vladimiro Montesinos. Yo le aseguro que Montesinos en 3 días le apaga ese incendio, ingeniero Fujimori. Tráiganlo. Va Montesinos. De nuevo, huele, presiente que está cerca del poder. Le promete a Fujimori, en 3 días yo le traigo todos los papeles, todas las acusaciones, las pruebas contra usted, y esto lo sepultamos, ingeniero. Deja de existir en el Poder Judicial. Deja de existir. Montesinos coimea a quien tiene que coimear, le rompe la mano a quien se la tiene que romper, lubrica a quien tiene que aceitar, y se presenta a los 3 días en casa de Fujimori, con todos los papeles, las pruebas contra Fujimori, y le demuestra su eficacia. Y en ese momento, Fujimori comprende que lo va a necesitar. Y así fue. Lo necesitó. Lo necesitó en la campaña electoral. Por ejemplo, para prepararse en el debate contra Vargas Llosa. Montesinos le dio un montón de munición. Convenció a Fujimori de que no le dijera Vargas Llosa, sino solamente señor Vargas. Le dio a Fujimori pasajes de un libro erótico que había escrito recientemente Vargas Llosa, El elogio de la madrastra. Convenció a Fujimori de que acusara de pornógrafo, de degenerado, de sátiro a Vargas Llosa. Además, le dio otra munición a Fujimori. Pruebas de que Vargas Llosa había confesado que en su juventud, como reportero de la Crónica, había consumido cocaína, pichicata. Usted, ingeniero, dígale, señor Vargas, usted ha sido drogadicto. ¿Cómo va a ser jefe del Perú, donde el narcotráfico tiene tanto poder? Todo esto dicho además por un prominente abogado de narcos como Montesinos. Muy bien. Entonces, cambia la historia del Perú. Fujimori gana las elecciones y Montesinos se convierte en una parte inseparable de Fujimori, en una suerte de prolongación de Fujimori. El uno y el otro se necesitan desesperadamente. Esto ocurre en 1992 y lo vamos a ver en 3 momentos. Primero, cuando Montesinos convence a Fujimori de dar el golpe de Estado, de dar el zarpazo, de cerrar el Congreso, sacar los tanques a la calle, con lo cual Montesinos afianza su poder entre los militares. Luego, cuando ese mismo año capturan a Abimael Guzmán, y Montesinos lo muestra enjaulado y con el traje cinematográfico de presidiario. Y en noviembre de ese año, cuando el general Salinas se alza en armas, con gran honor, tratando, y va a fracasar, de derrocar a Fujimori. Fujimori corre a esconderse en la Embajada del Japón. En esa circunstancia, en noviembre del 92,
Cuando se alza en armas un general honorable como Salinas, tratando de tumbar a Fujimori, al golpista Fujimori y a su siniestro Rasputín, el espía Montesinos, el jefe del ejército, el general Hermosa, y Montesinos hablaban por teléfono de esta manera, y esto saldría unos años después en Contrapunto de Canal 2. 13 de noviembre de 1992, 12:50 de la madrugada. Mi cuñado Cuba está también ahí con él. Así es, está con él. Ahí no hay ningún problema, está también flaco Quillones. Sí. Ya Miranda le ha llamado, casi está constituyendo en su PC. Ya, entonces el de la DIFE, el de la DIFE en este momento va a enviar una sección a tomar la policía militar de acá. Ya, correcto. Va a reforzar mi casa, va a ir con una compañía a tomar esta casa, ojalá que los encuentre. Ya, pero si no, mañana de todos los tomamos. Pero la figura es porque no lo detenemos a salir de su casa, mi general. Por supuesto, pero lo sacamos ahorita a la fuerza y lo traemos, mi general. ¿Para qué vamos a esperar hasta mañana? Claro, ¿por qué no lo hagas? Porque no has pedido permiso. ¿Por qué no me saques a agentes ahí? Yo tengo agentes acá, mi general. Lo agarré inmediatamente. Lo hago detener a la fuerza, lo sacamos a la policía. A la fuerza lo sacamos y lo traemos acá a la DIFE. A la DIFE, correcto, ya. Escuchando ese diálogo entre Montesinos y el jefe de las fuerzas militares, general Hermosa, es bastante obvio que Montesinos tenía el poder. Montesinos es el que dice, vamos a detener a Salinas, ya yo tengo la casa rodeada, los agentes ahí. Entonces Montesinos se había convertido en el jefe supremo absoluto de las fuerzas militares en el Perú. Montesinos, el mismo capitán del ejército que fue dado de baja, expulsado, acusado de traidor, nunca más entrará a un cuartel, era el jefe de las fuerzas militares en el Perú, de facto, en las sombras. Y virtualmente le daba órdenes al general Hermosa esa noche en la que lamentablemente la conspiración del general Salinas fracasó. Bueno, así se usaba el Perú, el poder en el Perú, quiero decir, así se usaba el poder en el Perú en los tiempos de Montesinos y Fujimori, en ese orden de poder, no al revés, Montesinos y Fujimori. Quiero ahora recordar dos momentos de gloria estelares de Montesinos. Uno, cuando se captura al jefe satánico del movimiento terrorista Sendero Luminoso, el también arequipeño, Abimael Guzmán. Capturado Guzmán, Montesinos trata de establecer una relación amical, distante, pero cordial con él. Y de vez en cuando lo va a visitar. Le lleva libros, toman un anís arequipeño, Muñoz Nájar. Montesinos le ofrece las pastillitas exquisitas del chocolate arequipeño La Ibérica. Y conversan. Y por supuesto, Montesinos lo graba todo. Montesinos luego diría que era un encuentro de dos colinas, el suyo con Abimael Guzmán, que él, cuando entraba a la celda de Guzmán, le llevaba la luz, lo iluminaba, pero que era un encuentro de dos cumbres intelectuales. Era, en efecto, un encuentro de dos genios del mal, ¿no? De dos criaturas inmensamente maléficas, ambas de origen arequipeño, ambas supremamente inteligentes, ¿no? Pero aquellas inteligencias volcadas al mal absoluto. Hacia el final se despiden Vladimiro y Abimael. Fue una de las tantas reuniones que tuvieron. Y Montesinos, cuando estaba con amigos, con tertulios o apandillados a los que sobornaba, siempre se jactaba de tener una relación intelectual, de darse grandes conversadas con Abimael. Mucho gusto de haber conversado con usted. Vamos a, bueno, nos vieron 2 días. Entonces, vamos a hacer un poco de compañía. Bueno, yo no sé apreciar el propio de claro. Sí. Vamos a gastar el día, porque no tenemos, no tengan esta permitido. Si no, vamos a controlar el cigarro, porque va a pasar una cajetilla y se va a poder a la preocupación porque salud. No más de 5 días. Ya, ok. Entonces, no tenemos mucho que conocer personalmente. Y mañana hablaremos un poco. No habían ablandado, evidentemente, ¿no? Al comienzo Guzmán ni lo miró, ni le dio la mano, tenía un gesto hosco, el rostro adusto, cómo me han vestido así, esto es ilegal, me están humillando. Y al final eran grandes risotadas de los tres, ¿no? Como si fueran amigos del colegio, ¿no? Genios del mal. Compréndase o recuérdase que en ese momento, 1992, Fujimori era una suerte de héroe en el Perú, había cerrado el Congreso, había capturado a Guzmán, había aplastado una sublevación contra él. Compréndase o recuérdase que ese año y los siguientes, Fujimori y Montesinos no solo compartían el poder, sino compartían el segundo piso del Servicio de Inteligencia Nacional. Allí dormía Montesinos y en un cuarto casi adyacente dormía Fujimori. Ahí dormía la mamá de Fujimori, Mutsue. Ahí dormían los 4 hijos de Fujimori. Fujimori ya estaba peleado con su esposa, Susana Iguchi. Entiendas entonces que Montesinos había logrado que Fujimori, sus 4 hijos y su mamá se mudaran con él al Servicio de Inteligencia. Montesinos concentraba todo el poder sobre la familia.
La hija mayor de Fujimori, Keiko, lo llamaba tío Vladi. Todos los hijos de Fujimori, Hiro, que tocaba la guitarra eléctrica, tío Vladi, Keiko, que tenía una boa con la que asustaba a los visitantes, una boa viva, tío Vladi. Era el tío Vladi para la familia de Fujimori. Y Montesinos tenía una esposa, Trinidad Becerra, una amante, muy guapa, Jacqueline Beltrán, y una secretaria y confidente, y quizá amante, Matilde Pinchi, las tres mujeres capitales de su vida. Pero esto es importante de comprender, que Montesinos y Fujimori compartían el poder y compartían el segundo piso del SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional. Vivían juntos, despachaban casi juntos. Fujimori iba de vez en cuando a la Casa de Gobierno del centro de Lima, pero habían constituido una familia maléfica disfuncional, fuente de las peores corruptelas en el Perú. Muy bien. 5 años después, los terroristas del movimiento Tupac Amaru entran en la embajada japonesa, hay una gran fiesta, una gran recepción, es el Día Nacional del Japón, toman como rehenes al embajador japonés y a un montón de personalidades peruanas. Esto va a durar 126 días. Gracias a Montesinos y al coronel Guamán, subordinado a Montesinos, convencen a Fujimori de, al mismo tiempo que negocia con los terroristas, cavar túneles y darles una sorpresa en la embajada. La operación resulta altamente exitosa. Liquidan, matan, incluso a algunos que se habían rendido, a todos los terroristas. Solo muere en un fuego cruzado, en una balacera, un rehén. Pocos días después, aclamados por la inmensa mayoría de peruanos, Fujimori, con una aprobación de 80%, de nuevo convertido en héroe nacional, Fujimori da una entrevista con Montesinos. Puede que este haya sido el momento cumbre, estelar, de máximo poder en la carrera de espía de Rasputín de Montesinos. Ambos, uno sentado al lado del otro, en sus oficinas de servicio de inteligencia, donde despachaban, donde dormían, vestidos de una manera casi idéntica. La gente luego dice, pero están usando la misma corbata. Fujimori y Montesinos le dan una entrevista a un periodista que resulta amable con ellos. Pero esta es una ocasión muy especial porque he vivido personalmente con el doctor Montesinos todo este drama humano, la parte de cómo resolver con una solución pacífica y con una alternativa que de todas maneras permitiera sacar a los cautivos. Luego Montesinos, y esta era la primera entrevista que daba, no en la dictadura de Fujimori, sino yo creo que la primera entrevista on the record, grabada, que daba en su vida. Él no era de dar entrevistas, pero sucumbe a esa tentación, ¿no? Del narcisismo, de la soberbia, del exhibicionismo. Decían los perspicaces que tenían la misma corbata exactamente. Esto nunca se llegó a esclarecer. Fujimori dijo que no, que la suya era de conejitos y la de Montesinos era de gatitos, pero la diferencia, si acaso, era minúscula o imperceptible al ojo de un televidente. Montesinos decía que él estaba muy cómodo allí, en ese edificio, la Central de Inteligencia Peruana, donde él trabajaba 14, 16 horas diarias. Dicen que no dormía sino 5 o 6 horas, nada más. Donde tenía siempre el aspecto muy atildado, muy acicalado. Lo peinaban siempre con un peine azul. El peine tenía que ser azul. La laca tenía que ser exactamente la misma. Tenía un sastre que le confeccionaba los mejores trajes mes a mes. Es decir, era un sibarita, había contratado a un maestro cocinero de un hotel en Lima. Se daba la gran vida y se le mostraba muy, muy cómodo al lado de Fujimori. Sumamente cómodo y en primer lugar agradeciéndole al señor presidente por haberme permitido estar aquí con ustedes presente. Este año son 9 años que vivo aquí en estas instalaciones, las 24 horas del día, como lo sabe el presidente Fujimori, dedicado exclusivamente a cumplir las obligaciones propias de la función. Los hombres de inteligencia. Había coronado la lóbrega ambición de su vida, ser un hombre de inteligencia, el jefe de la inteligencia peruana, el más poderoso espía de la CIA en toda América Latina, doble agente. Vladimiro Montesinos, el hijo del suicida borracho. Nunca seas pobre, Vladimiro. Vaya que tomó ese consejo al pie de la letra. Estaba sentado sobre centenas de millones de dólares, repartidos en distintas cuentas en todo el mundo. En ese momento de gran jactancia, Montesinos posa como lo que es, alguien tan poderoso o más que el propio presidente, que el propio dictador Fujimori. En ese momento, la alianza entre ambos, Montesinos y Fujimori, parecía indestructible, ¿no? Porque se necesitaban mutuamente, ¿no? No fue así. Solo 3 años después, Fujimori comete el gigantesco error histórico de ir a otra reelección fraudulenta. Tendría que haber entendido que era el tiempo de retirarse. No lo entendió. Montesinos lo empuja, lo convence de ir a otra reelección tramposa. Y allí comienzan todas las desgracias que van a enemistar a ambos. Porque Montesinos comete otro gigantesco error de cálculo. Y es que traiciona a la CIA.